hoy vamos a seguir platicando acerca de la ley de Gauss y les decía que vamos a platicar acerca de la ley de Gauss magnética y vamos a trabajarla comparando con la ley de Gauss eléctrica, o sea, comparando con lo que sí sabemos de la ley de Gauss eléctrica, que me dice en forma diferencial que la divergencia de E es ρ entre epsilon 0, o bien en forma integral me dice que E punto n ds es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Eso es lo que me dice la ley de Gauss eléctrica. Y a ver, ¿quién me puede decir qué significa físicamente esta segunda? Geométricamente, físicamente, ¿qué significado le damos? Pues que es el flujo en un espacio cerrado, ¿no? Exactamente, es el flujo que pasa a través de una superficie cerrada. O sea, y además, el lado derecho de esta expresión dice que la cantidad culpable de la existencia del flujo es la carga eléctrica, ¿verdad? O sea, yo tengo una carga positiva y si yo encierro esa carga positiva con una superficie gaussiana, entonces va a haber un flujo. Y el culpable de ese flujo es precisamente la carga que yo tengo ahí encerrada. Nosotros sabemos que hay dos tipos de carga, ¿verdad? Positiva y negativa. Entonces, si la carga es positiva, el flujo es positivo debido a que las líneas de campo apuntan hacia afuera. Y si la carga fuera negativa, entonces las líneas apuntarían hacia adentro, originando un flujo negativo. Eso es lo que sabemos acerca de la ley de Gauss eléctrica. Vamos a especificar aquí eléctrica. Profe, cuando va para Mande. afuera es positivo. Sí, sí, porque cuando va para afuera apunta exactamente en la misma dirección que el vector normal. Ujú. Y cuando va hacia adentro, el vector normal apunta en dirección opuesta a las líneas de campo. Entonces ahí en esa circunstancia el flujo es negativo. Ah, ok, ok. Gracias. Ujú. Entonces el flujo negativo es como si hubiera un sumidero. Así, ese es el término correcto. O sea, si les he platicado con el ejemplo de la manguera que va echando agua a una piscina que estaba así totalmente quieta, ¿no? Si esta manguera está introduciendo agua, entonces ahí hablamos de una fuente. Y por el contrario, si esa manguera está sacando agua, decimos que hay un sumidero. Ujú. Acá el flujo es positivo y acá el flujo es negativo. Ujú. Muy bien, entonces les voy a escribir aquí la ley de Gauss magnética. Tradicionalmente esta ley de Gauss se enseña en los cursos de electricidad y de magnetismo un poco más adelante, ya que el estudiante ha avanzado un poco más. Pero yo considero que este es un buen punto para abordar la ley de Gauss magnética. Aunque en este punto no sepamos exactamente qué es el campo magnético, ya tenemos, digamos, todas las herramientas para argumentar esto. La divergencia de B es igual a cero, o bien, equivalentemente, B punto n ds es igual a cero. Y B es un campo vectorial que se llama campo de inducción magnética. Entonces,
Si hacemos la comparación entre la ley de Gauss eléctrica y la ley de Gauss magnética, ¿qué diferencia importante identifican ustedes? Que esta da igual a cero. Exacto, la magnética, ¿qué cosa es lo que te da? ¿Qué es lo que te da cero? La parte del gradiente por el campo. El gradiente. A ver, a todo esto que estoy encerrando en verde se le llama divergencia. Ah, Divergencia. sí, sí, verdad. A todo esto que estoy subrayando en verde se le llama flujo. Muy bien, entonces el flujo a través de cualquier superficie va a dar siempre cero. Observen acá la eléctrica, me dice el flujo a través de una superficie cerrada depende. Si la carga es positiva, el flujo es positivo. Si la carga es negativa, el flujo es negativo. Si no hay carga, pues no hay flujo. Pero acá el flujo siempre es cero, siempre. Entonces, ¿qué podemos concluir acá a la derecha? ¿Qué podemos concluir de la ley de Gauss magnética? Es más, déjenme borrar tantito aquí y hacerles la pregunta. ¿Ustedes han escuchado de carga eléctrica? Indudablemente. Hay carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa, ¿verdad? Lo que nunca han escuchado es de la existencia de algo que se llame carga magnética. O sea, no existen cargas magnéticas. Eso es lo que, eso es lo que quiere decir esta ley. Siempre me va a dar cero. En consecuencia, no existen cargas magnéticas aisladas. Hasta el momento, o sea, esto es una cosa que todavía la física no resuelve, se los comparto. Hay gente que está obsesionada, hay científicos que están en trabajando para tratar de demostrar que sí existe una carga magnética. Hasta este momento, según tengo entendido, todavía no se ha encontrado. Entonces, eso es lo que significa esto. No existe una carga magnética aislada. Y es que eso, Profe, una pregunta. dime. Perdón. Continúa. Bueno, la pregunta es, Ujú. ¿y qué ganarían los científicos o las personas, los profesores, lo que sea, demostrando que hay una carga magnética? ¿Se podría llegar a otras conclusiones en ciertos fenómenos de la física o qué? Sí, se abriría toda una nueva área de investigación y de aplicaciones. Imagínate nada más la ingeniería. En la ingeniería, ¿cuánto provecho le sacamos al transporte de cargas eléctricas? O sea, cargas eléctricas en movimiento son corrientes eléctricas y toda nuestra tecnología está basada gran parte en corrientes eléctricas. ¿Estás de acuerdo en eso? Entonces, si llegaran a existir cargas magnéticas, surge la pregunta, ¿a poco existirán corrientes magnéticas? O sea, nada más date cuenta de este detalle. Existirán cargas magnéticas y entonces, ¿cuáles son las posibles aplicaciones en la tecnología? O sea, ¿qué diferencias hay entre la corriente eléctrica y la corriente magnética? Son muchas preguntas que pueden tener impacto directo en la tecnología. O sea, la respuesta a tu pregunta es el interés tecnológico. O sea, ¿qué ganamos nosotros?
En este momento el ser humano todavía no lo sabe, pero imagínate que le dan el conocimiento al ser humano de decir, ok, ahora dispones de corrientes magnéticas. O sea, se nos abre todo un abanico de posibilidades. Pero, bueno, les decía, por el momento no existen cargas magnéticas aisladas. Lo que nosotros sí hemos visto en muchos libros o dibujitos que vienen por ahí en internet es que si tenemos un imán, todo imán tiene ambos, polo norte y polo sur. A partir del polo norte nacen líneas de campo magnético y se van a ir a morir allá al polo sur. ¿Sí? Así es como se comporta un imán. ¿Sí? El imán tiene ambos. Entonces imagínense que yo trato de trazar una superficie gaussiana. Por ejemplo, este círculo que está por aquí. Y yo voy a calcular ahora el flujo. Entonces observemos, yo puedo dividir esta superficie gaussiana que voy a imaginar que sea una esferita y la puedo partir. Y fíjense, por esta zona de la derecha está entrando una línea de campo y por esta mitad de la izquierda está saliendo la misma línea de campo. Quiere decir que todas las líneas de campo que entran van a salir, de tal forma que el flujo en esta parte derecha sea positivo y en esta otra parte izquierda sea negativo. Y al final, el flujo positivo con el flujo negativo se cancelan en toda la superficie cerrada. Nosotros podemos colocar esta superficie gaussiana en cualquier punto del espacio, no nada más ahí, en cualquiera. Y les garantizo que en cualquier punto del espacio existirán líneas que entran a la superficie, pero la misma que entra sale. Lo más importante de todo esto es que no existe tal cosa como hasta este momento, no existe, no se ha descubierto tal cosa como una corriente, como una carga magnética aislada. Ha habido intentos bastante interesantes, eso sí, no lo niego, estoy al tanto de algunos, pero pero no pasan de eso, son intentos, pero no se ha encontrado una carga magnética. Profe, ¿y Entonces, cómo serían esos intentos? hay unas cosas bastante avanzadas que se llaman condensados de Bose-Einstein. Ahí ya están los científicos mezclando las teorías modernas de mecánica cuántica. eh, Son teorías, no es nada sencillo, ¿eh? Y ojo, que cuando yo digo teoría, estoy utilizando palabras mayores. La palabra teoría, esta discusión yo la tengo con muchos estudiantes, ¿eh? Y no la he tenido con ustedes y me parece buen momento para utilizarla. Cuando el estudiante o mucha gente escucha la palabra teoría, ¿qué viene a su mente? A cualquiera de ustedes, ¿qué viene a su mente cuando escuchan la palabra teoría? Pues Un una argumento sobre hipótesis. algo. Exacto. Bueno, O sea, sí. la idea que tiene mucha gente es la idea de hipótesis, lo cual es incorrecto. Teoría no es lo mismo que hipótesis. Eh, entonces, cuando escuchan, por ejemplo, teoría electromagnética, ¿a poco viene a su mente la palabra la hipótesis electromagnética? No. Una teoría es un conjunto de leyes. La ley número uno, y esta ley ha sido verificada experimentalmente. Por ejemplo, la ley de Coulomb, la ley de Gauss, la ley de Ampère, hablando de puras leyes del electromagnetismo, ¿eh? La ley de Ampère, la ley de Faraday, todas estas leyes han sido rigurosamente verificadas
durante décadas, es más, durante siglos. Entonces, no hay ninguna duda de que estas leyes son correctas. Hay un respaldo matemático y experimental. Y cuando nosotros hablamos, ok, todas estas leyes son hermanitas, todas estas leyes involucran de alguna forma a la electricidad o bien al magnetismo. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos se llama teoría electromagnética. De ninguna manera son hipótesis, ¿eh? Una teoría en ciencia es todo un conjunto de leyes que han sido perfectamente verificadas. En este sentido, consideremos a la teoría de la evolución. Mucha gente dice, la teoría de la evolución es nada más una teoría. Bueno, están totalmente equivocados. La teoría de la evolución está hecha de leyes. La ley 1, ley 2, por decir, porque yo no soy un conocedor de esas cosas de biología. La ley 3, hay un montón de leyes que han sido verificadas, ¿sí? Están comprobadas, y todo ese conjunto de conocimientos es la teoría de la evolución. En ciencia, cuando ustedes vean la teoría de la evolución, la teoría de la electricidad y del magnetismo, son cosas bastante comprobadas y son palabras mayores en ciencia. De ninguna manera ha de confundirse con la palabra hipótesis. ¿Mm? Pues es como la teoría de la gravitación, ¿no? O sea, es todo un conjunto de leyes que hablan acerca de la atracción de los cuerpos y no ven, y no ven a nadie diciendo, a ver, avienta este objeto, no va a caer, total, es nada más la teoría de la gravitación. Pues no, 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 no. Hay leyes que han sido verificadas y el conjunto de leyes constituye una teoría. Pero bueno, regresando aquí a lo que nos interesa a nosotros, a la teoría de la electricidad y del magnetismo, encontramos que existe una ley de Gauss eléctrica que calcula el flujo de un campo eléctrico. Debido a que en esa ley de Gauss aparece la carga eléctrica, hemos de concluir que el flujo puede ser positivo o negativo. Por otra parte, la ley de Gauss magnética me dice que el flujo es siempre cero. Y esto tiene como consecuencia que no existen cargas magnéticas aisladas. Siempre vienen los imanes en pares. O sea, todo imán tiene al mismo tiempo su polo norte y su polo sur. Es imposible que si tú partes un imán, te vayas con un pedazo de polo norte y con un pedazo de polo sur. Si ustedes parten un imán, entonces esos dos fragmentos que han obtenido volverán a tener su propio polo norte y su propio polo sur. ¿Quedó clara esta ley de Gauss magnética? Ahora, en este punto, yo sé que no hemos definido qué cosa es la inducción magnética. Yo lo sé. En este punto nada más vamos a decir que es un campo de vectores, similar al campo eléctrico. Muy bien, también ayer surgieron algunas preguntas acerca de la ley de Gauss. Vamos a aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico originado por una carga positiva. Cuando nosotros trabajamos con la ley de Gauss, en primer lugar, debemos identificar la geometría de nuestra configuración.
sea, es importantísimo. En este caso, una carga eléctrica puntual tiene una configuración esférica, si la pensamos en 3 dimensiones. Y lo más conveniente para trabajar con la ley de Gauss es elegir una superficie gaussiana también esférica. Y la ley de Gauss, si bien es posible que nosotros construyamos nuestra esfera, por ejemplo, así, esta esfera en verde que estoy yo haciendo aquí, no es conveniente esa, porque aquí, pegadito, hablando de la superficie verde nada más, aquí el campo eléctrico es muy intenso. Acá el campo eléctrico ya no es tan intenso. Nos va a costar muchísimo trabajo hacer la integral de flujo que involucra esta integral doble. E.n ds va a ser prácticamente imposible de hacer. Por otra parte, si en lugar de una superficie ahí totalmente arbitraria, nosotros somos muy inteligentes y elegimos cuidadosamente esta superficie roja, entonces ahí sí va a ser fácil calcular, porque el campo eléctrico aquí efectivamente va a apuntar hacia allá afuera, pero va a tener la misma magnitud que el campo eléctrico por acá y la misma magnitud que el campo eléctrico en estas dos situaciones, izquierda y derecha. Por eso es que tenemos que elegir una superficie gaussiana muy cuidadosamente. Bueno, ¿cuál es el campo eléctrico originado por una sola carga puntual? Y para mayor sencillez vamos a suponer que esa carga puntual está localizada en el origen. ¿Cuál es el campo eléctrico de una carga puntual? ¿Cero? No, ¿cómo? Tienes una carga aquí, el campo eléctrico ¿a poco es cero? Estamos diciendo que el campo eléctrico está representado por estas flechitas color rojo que estoy pintando yo aquí. Recordemos, a partir de toda carga puntual nacen líneas de campo eléctrico. Entonces no puede ser cero, a menos que estés midiendo allá en un punto muy, muy lejano. Pero aquí en un punto en la proximidad, aquí en cerquita, pues. El campo eléctrico vale 1 entre 4 pi epsilon 0 carga entre r cuadrada. Y la r es el radio de la esfera. ¿Y hacia dónde apunta el campo eléctrico? En todos puntos apunta hacia afuera de la superficie. La palabra correcta ahí es el campo eléctrico apunta en la dirección radial y esa dirección radial vamos a colocarla ahí como esa R. El vector unitario n, ¿hacia dónde apunta? También apunta en la dirección radial. Por lo tanto, el vector unitario también está dado por esa expresión. Ahora R.R me va a dar 1. Aquí va el diferencial de superficie. Ahí está. Y esto tiene que ser igual eléctrica 0. La carga eléctrica encerrada. Pero bueno, no debemos perder de vista el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico es esta de aquí. Y como decíamos hace rato, esa magnitud en esta superficie punteada permanece constante. Y por lo tanto yo puedo sacar ese campo eléctrico porque permanece constante.
Y lo único que me va a quedar sería la diferencial de superficie igual a la carga entre epsilon 0. Cuando nosotros integramos la diferencial de superficie, lo que obtenemos es el área total. Vamos a colocar el área total de la esfera, así como A, igual a la carga eléctrica entre epsilon 0. Y aquí vamos a poder despejar la magnitud. Deben de tener en cuenta que ante todo sirve para calcular la magnitud, o sea, ya en términos prácticos, sirve para calcular magnitud del campo eléctrico. Sirve para calcular la magnitud de E en situaciones especiales de alta simetría. O sea, ahí es donde nosotros podemos sacar el máximo provecho a la ley de Gauss en situaciones que tienen muchísima simetría. Por ejemplo, un punto, una carga puntual como este ejemplo, una esfera, un cilindro, un plano infinito. Esas superficies que son ideales, ahí es donde vamos a sacar el máximo provecho de la ley de Gauss. ¿Y cuánto vale el área de una esfera? Área de una esfera, ¿cuánto vale? No es 4pi, profe. 4 pi Cuatro- por radio al cuadrado. Radio al 4 cuadrado. pi por radio al cuadrado. Q, y escribimos 4 pi por el radio al cuadrado, y aquí tenemos que escribir epsilon 0. Y si nosotros reacomodamos todo esto, obtenemos la expresión que ya conocíamos, 1 entre 4 pi epsilon 0 q entre r cuadrada. Entonces vean que esta es una aplicación muy específica de la ley de Gauss. Este es el campo eléctrico de una carga puntual. Es una aplicación de la ley de Gauss. Y vean algo importante. Si nosotros este campo eléctrico que voy a colocar aquí, lo multiplicamos, llegamos con una carga de prueba y multiplicamos ese campo eléctrico por la carga Q y esta otra carga Q azul y esta otra carga Q azul. En realidad lo que yo estoy obteniendo es una fuerza. La carga Q azul es diferente de la carga Q verde, ¿eh? Le voy a poner Q2 para no confundir por aquí. Y esta expresión que tengo subrayada aquí en realidad es la ley de Coulomb. Quiere decir que la ley de Coulomb no es una ley así tan importante como nosotros creíamos. Quiere decir que la ley de Coulomb en realidad está por ahí, es la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss es la ecuación importante, es la ley importante aquí dentro de la electricidad y del magnetismo. Esta ley de Gauss esconde la ley de Coulomb, la contiene dentro de ella. Y es por eso que es importante estudiar las ecuaciones de Maxwell de la electricidad y del magnetismo. Estas ecuaciones de Maxwell son 4. Y dentro de estas 4 expresiones están contenidas
todas las leyes de la electricidad y del magnetismo. Entonces, hasta este momento, nosotros hemos descubierto únicamente dos de las 4 leyes de Maxwell. Hemos descubierto 2 leyes que se llaman ley de Gauss eléctrica y ley de Gauss magnética. ¿Tienen alguna duda? No, profe. O sea, si yo les pusiera, digamos, un examen ahorita, estarían completamente listos para pasar ese examen. De ley de No. Gauss. No. O sea, no hay dudas, pero no están listos. Profe, ¿podría bajarle un poco para tomarle foto y anotar? ¿Ahí? Ahí. Listo. Bueno, de cualquier forma ya saben que los videos los voy grabando y voy subiéndolos a YouTube. Bueno, entonces, va dando decentemente entendido según ustedes. Pero también según ustedes no están listos para un examen. Quiere decir que hace falta resolver problemas. A ver, pensemos en una línea de carga infinita. Pensemos en un alambre recto infinito, o sea, extremadamente largo. Como platicamos ayer, esas situaciones no existen. O sea, obviamente todo cable pues tiene cierta longitud. Pero si nosotros somos electrones, somos unos objetos físicos muy pequeños, entonces estaríamos visualizando ese alambre como extremadamente largo. ¿Sí? Bueno, entonces podemos aproximar este alambre a un alambre infinito. Imaginemos además que este alambre tiene una carga positiva. La pregunta es, ¿cuánto vale el campo eléctrico a una distancia R de este alambre? ¿Cuánto vale el campo eléctrico aquí? Y como les decía hace un rato, la ley de Gauss es muy importante porque tiene mucha información física, ¿no? O sea, desde el punto de vista fundamental es importante. Pero también es importante desde un punto de vista del cálculo, o sea, de las operaciones matemáticas. Es una herramienta que va a facilitarme la vida de cálculo. Recordemos el diría, a ver, parte este alambre y calcula esta contribución, la contribución de campo eléctrico de ese pedacito. Y después vas a calcular un montón de pedacitos y los vas a sumar todos. Ese es el método que yo le estoy diciendo, el método viejo. Vamos a dejar a un lado ese método viejo y vamos a... Ay, ya borré hasta... Vamos a dejar de un lado ese método viejo y vamos a ver qué me dice la ley de Gauss. Si recuerdan lo que yo les acabo de decir, tenemos que fijarnos en la simetría de este problema. Vamos a trazar una superficie gaussiana, pero no nos va a servir una superficie esférica. No nos va a servir porque a partir de este alambre surgen líneas de campo que apuntarían hacia allá arriba. El campo eléctrico siempre apunta hacia allá arriba. Entonces, la normal a esta esfera estaría formando siempre cierto ángulo con ese alambre. Esta creo que la dibujé mal. Ajá, aquí tendríamos el que estoy dibujando en verde. El vector normal sí está cambiando. El campo eléctrico no. Entonces, una superficie así no nos va a servir. Tenemos que buscar una mejor superficie. Y la mejor superficie aquí
es la superficie cilíndrica. Ya volví a borrar esto. Es por eso que yo voy a trazar un cilindro. Y debido a que quiero calcular el campo eléctrico en ese punto, voy a hacer que mi cilindro toque ese punto. Y voy a hacer que el eje del cilindro coincida con el eje de esa línea de carga. Ahí está. Esa es mi superficie gaussiana. Ley de Gauss. La ley de Gauss me dice el flujo, o sea, tu integral doble de E.n ds es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Esta superficie cilíndrica está compuesta de 3 caras, ¿verdad? La cara número 1, la cara número 2 y esta cara número 3. Entonces nosotros podemos descomponer esta integral sobre la superficie cerrada en 3 integrales. La primera de las integrales sobre la superficie número 1, superficie 1, aquí escribo, E.n ds, más la integral sobre la superficie 2, más la integral sobre la superficie 3. Igual a la carga entre epsilon 0. Va a haber contribuciones que se van a cancelar. Pensemos en la cara número 1 y en la cara número 2. Ahí el vector normal a la superficie apunta hacia la izquierda en la cara número 1 y apunta a la derecha en la cara número 2. El campo eléctrico, por otra parte, apunta en esta dirección. Nace en el alambre recto y apunta en todas direcciones como si fuera uno de esos cepillos, como un peine de estos redondos, un cepillo redondo, no sé cómo le llamen aquí en Torreón. Bueno, entonces aquí en esta superficie, en la 1 y la 2, el campo eléctrico forma un ángulo de 90 grados con la normal. Por lo tanto, estas integrales E.n en la superficie 1 se anula. También esto se anula en la superficie número 2. Y nada más nos queda la contribución de la parte lateral del cilindro. Nosotros estamos interesados exclusivamente en calcularlo a esta distancia R. En esa distancia R, el campo eléctrico es de magnitud constante. Por lo tanto, aquí esta integral sobre la superficie S3, el campo eléctrico apunta en la dirección radial. Apunta en esta dirección radial. El vector normal también es radial. Y aquí me queda diferencial de superficie igual a Q entre epsilon 0. R.R me da 1. El campo eléctrico yo lo puedo sacar de la integral porque es una constante. Y aquí la integral de la superficie pues me da la superficie, es decir, el área del cilindro, el área lateral del cilindro. Y ya finalmente la magnitud de campo eléctrico es la carga entre epsilon 0 por el área. Y ahora la pregunta, ¿cuánto vale el área de ese lateral del cilindro? Los 4 pi, ¿no, profe? ¿Mande? El área no es los 4 pi por radio cuadrado. No, esa es No, de la viejo, porque ese es un esfera. círculo. Esa es una Es esfera. pi por radio cuadrado. O sea, tenemos una superficie así, cilíndrica.
Y yo les estoy preguntando, ¿cuánto vale el área aquí en el lateral? Imaginen que vienen con una tijera y cortan este cilindro. Y luego lo desdoblan. Eso, a mi entender, quedaría como un rectángulo. Porque ya desdoblaste el cilindro, ¿no? ¿Cuánto vale el área de ese rectángulo que se formó? Es 2pi por radio por el largo, ¿no? Esto que está aquí, es el largo del cilindro. Esto que está acá es la circunferencia del círculo. ¿Cuánto vale la circunferencia? Circunferencia, muchachos, ¿cuánto vale? Pi por radio cuadrado. No, ese es el El área. área. Contesten L. pues si ya saben. Diámetro por pi, ¿no? Exacto, diámetro por pi. El diámetro por pi. O en términos del radio, 2 veces el radio por pi. El área del cilindro es simplemente la longitud multiplicada por 2rpi. Y esto va para acá. Q entre L 2rpi epsilon 0. Esa Q entre L es la densidad de carga lineal. Se acostumbra a escribir lambda. Y acá tenemos 2r pi epsilon 0. Esta es la magnitud del campo eléctrico. Desde mi punto de vista es un cálculo sencillo si lo comparamos con las integrales que hacíamos al inicio del semestre. Aquí rápidamente decimos, a ver, ¿cuáles son las caras en donde el flujo se va a cancelar? Ahí es donde nuestro problema se va a simplificar bastante. Y fíjense, esta integral como que al inicio nos espanta mucho, dicen, ay, eso es algo imposible, ¿no? No, o sea, todo se reduce a cálculo de figuras geométricas sencillas. Vamos a hacer más ejemplos de estos en las siguientes clases. Ahorita ya vamos a terminar esta clase que ya nos andamos pasando de tiempo. Listo, muchachos, entonces vamos a continuar con esto en la clase de mañana y pues que tengan un buen día y suerte en su otro examen. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Vale, hasta luego. mañana. Entonces, Nos vemos, profe. Bye.